Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celadores del Servicio Andaluz de Salud. Tema 11. El celador en su puesto de trabajo y el celador en las unidades de hospitalización, en el bloque quirúrgico y en las unidades de cuidados críticos y de urgencias. Índice 1. El celador en las unidades de hospitalización. 1,1. Unidad del paciente. La unidad del paciente es el conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario. Por lo tanto, el número de unidades del paciente será igual al número de camas que tenga el hospital. Hay que procurar que ésta sea lo más agradable, cómoda y limpia posible en base a una serie de puntos mínimos. La habitación tendrá un máximo de 4 camas, una mesilla por usuario, armarios, sillas y como ideal un baño por habitación. La patología y la edad del paciente son factores determinantes que hay que tener en la organización y disposición de la unidad del paciente. Las medidas de la habitación dependen del número de camas. Las dimensiones aproximadas son las siguientes. Habitaciones individuales, 1 cama, 10 metros cuadrados. Habitaciones dobles, 2 camas, 14 metros cuadrados. Habitaciones triples, 3 camas, 18 a 20 metros cuadrados. El espacio entre cama y mesilla ha de ser suficiente para posibilitar al personal sanitario la realización de sus actividades con comodidad. El espacio entre cama y pared lateral será de 1-1,20 mt aproximadamente. Habrá por cama y enfermo una toma de oxígeno, una de vacío, una cuña y botella, un timbre de alarma, barandillas si son necesarias. La luz será preferentemente natural y, en su defecto, lo más moderada posible. El tono de las paredes será de colores no estresantes, pastel y mate. Ideal que las salas fuesen insonorizadas y, si no, se favorecerá un ambiente lo más tranquilo posible. La temperatura oscilará entre 18 y 22 grados. Mobiliario y accesorios propios de cada habitación. El mobiliario que debe formar parte de una habitación hospitalaria varía si se trata de unidades especiales, UCI, coronarias, diálisis, etc., o de unidades de hospitalización general, medicina interna, cirugía general. Su finalidad será proporcionar la mayor comodidad al paciente, como el carro y bandejas de comidas en la cama, biombo o cortinas para preservar la intimidad. Condiciones ambientales. Características de las habitaciones. Las condiciones atmosféricas con una mayor incidencia en el usuario. Ventilación y pureza de aire. Y espaciosas. 2. Tranquilas. 3. Soleadas. 4. Limpias. 5. Ventiladas. 6. Ordenadas. Temperatura. Unidad del usuario 20 a 22 grados Celsius. Pasillos 20 a 21 grados. Consultas externas 21 a 23 grados. Quirófanos 25 a 28 grados. Se regula mediante termostatos. Humedad 40 a 60%. En algunos estados patológicos como afecciones respiratorias, la unidad debe estar a un grado relativamente bajo entre 10 y 20%. La ventilación se realiza abriendo las ventanas y la puerta durante cortos espacios de tiempo, 10 a 15 minutos, para renovar el aire de la habitación. Siempre que sea posible, se hace cambio de ropa de cama y limpieza de la habitación. 1,2. Instalaciones colindantes a la habitación. Deberá existir un teléfono cercano, pasillos amplios, suelos antideslizantes, posibilidad además de sala de televisión y sala de visita. Igualmente sería lo ideal contar con biblioteca, una sala de juegos, etc.
1,3. La cama hospitalaria. Debe posibilitar que el paciente se encuentre cómodo y que el personal sanitario realice sus funciones con facilidad. Una medida de aproximadamente unos 210 centímetros de largo, con espacio entre el colchón y el cabecero o piecero, que serán desmontables. La anchura debe ser de 1 metro y la altura graduable entre 50 y 90 centímetros. La espalda y los pies deben poder elevarse a distintos ángulos. La cama llevará 4 ruedas bloqueables permitiendo el traslado y acción de sus mecanismos por una sola persona. 1.3,1. Partes de una cama. Colchón, cubierto con una funda de material elástico, transpirable, impermeable al agua, hipoalérgico e ignífugo. Puede ser antiescaras o de presión alternante para estimular la circulación cutánea de pacientes inmovilizados y así prevenir las úlceras por presión. Ropa de cama. Funda de colchón con 2 caras, una absorbente y otra impermeable. Sábanas y entremetidas de algodón. Hule. Aunque en la actualidad se usan pañales abiertos entre sábana bajera y la entremetida o pañal colocado al paciente. Manta de lana. Colcha exterior. Almohada con su funda cómoda y baja. 1.3,2. Accesorios de la cama. Barandilla, para evitar caídas en pacientes agitados o desorientados. Arco de protección, para evitar el roce del paciente con las sábanas. Armazón de Volkmann. Atraviesa la cama sosteniéndose por un asta al piecero. Facilita la incorporación del paciente mediante un trapecio que le sirve de apoyo. Soporte para los pies. Tableros que se ajustan para evitar la aparición de edemas. Suelen emplearse férulas antirotación para inmovilizar el pie y mantenerlo en posición anatómica. Tablas para fracturas o de cama. Para pacientes traumatológicos proporciona dureza y rigidez favoreciendo la posición anatómica del cuerpo. Protectores de barandilla. Para evitar que el paciente se lesione si se golpea con la barandilla. Cuñas tope o quesitos. Acolchados de forma triangular que mantienen la estabilidad del paciente. Soporte o pie de suero. Desde la cama o portátil sostiene las botellas de suero. 1.3,3. Tipos de camas. Camillas de exploración. Sirven para la exploración y el transporte del paciente. Se utilizan en las consultas de los hospitales, centros de salud, urgencias, etc. Deben cubrirse con una sábana antes de colocar al paciente, que será cambiada después de su utilización. Las camillas de exploración pueden ser rígidas. Tienen una estructura de tubo metálico hueco, sobre la que se asienta un colchón con base rígida, recubierto de piel o de algún material similar fácilmente lavable. Puede llevar ruedas para facilitar su desplazamiento y un sistema de freno que las bloquee. Articuladas. Suelen tener una sola articulación, situada en el cabecero, que se puede elevar hasta 90 respecto al plano de la cama. Tiene 2 o 3 segmentos móviles y adaptables a las necesidades del enfermo. Camas de descanso. Están destinadas a pacientes que van a permanecer en el hospital durante el periodo de tiempo requerido de ingreso, que puede ser más o menos prolongado. Pueden ser: cama metálica de somier rígido. Consta de un somier rígido, sin articulaciones. En algunos modelos, puede elevarse la parte de la cabeza mediante una manivela. Cama articulada. Es la que más se usa en los hospitales y consta de un somier metálico articulado, formado por 2, 3 o 4 segmentos móviles que se accionan con una manivela situada en los pies o en los laterales de la cama. En las camas motorizadas, la movilización se realiza a partir de un mando eléctrico. Cada articulación permite dividir la cama en 2 segmentos, por lo tanto, la cama con 2 articulaciones tiene 3 segmentos y la cama con 3 articulaciones 4 segmentos. En la de 3 segmentos el superior soporta la cabeza y la espalda, el central es para la pelvis y el inferior para las extremidades inferiores. En la de 4 segmentos se diferencia una posibilidad de movilización más, bien en la cabeza-hombros, bien en las rodillas. Este tipo de camas
facilita la acomodación del paciente y los cambios posturales. Cama ortopédica, traumatológica o de Judet. Consta de un marco, llamado marco de Balcán, que sujeta unas varillas metálicas situadas por encima de la cama, para acoplar unas poleas que mediante cuerdas soportan diferentes sistemas de pesas. Para realizar la tracción, uno de los extremos se aplica al paciente y en el otro se colocan las pesas. Una tracción es una técnica terapéutica que aplica fuerzas sobre un hueso, músculo o articulación. Puede ser cutánea o esquelética. En la primera la fuerza se ejerce sobre la piel, y en la segunda sobre los huesos, a partir de clavos quirúrgicos, alambres, etc. Los objetivos de esta técnica son alinear una extremidad fracturada, evitar deformaciones en el caso de parálisis y aliviar el dolor de un traumatismo osteoarticular, fractura, luxación, etc. También está provista de un estribo o triángulo de Balcán, que permite al paciente moverse ligeramente para incorporarse o cambiar de posición. Se utiliza sobre todo en traumatología, con pacientes que sufren fracturas, luxaciones, parálisis de las extremidades, politraumatismos, etc. Cama electrocircular, circoeléctrica o de Stryker. Está formada por dos armazones metálicos circulares, unidos entre sí por un plano rígido que gira sobre los anteriores. La cama puede adoptar cualquier posición: horizontal, vertical, inclinada en todos los ángulos y boca abajo. Además, está provista de un interruptor que permite un movimiento lento en sentido circular y que puede ser manejado por el propio paciente. Pueden acoplarse soportes para los pies, barandillas laterales, cintas de sujeción y cualquier otro elemento que facilite los cambios de presión en la superficie corporal, evitando así las úlceras por presión. Se utiliza en grandes quemados politraumatizados o en lesiones medulares, es decir, en casos de inmovilización a largo plazo. Cama Rotorest. Es una cama que mantiene al paciente sujeto, pero girando constantemente, por lo que distribuye los puntos de presión. Se utiliza para prevenir la aparición de úlceras por presión. Permite giros y cambios de posición laterales y longitudinales. Para este tipo de camas se emplean armazones o sujeciones laterales, de y a cabeza de los pies y para el giro, así como almohadillas amortiguadoras. Cama UCI tipo Gatch. Es una cama que nos permite levantar al paciente hasta poder colocarlo en posición de sentado. Cama Clinitron. Tiene un soporte de flujo de aire caliente presurizado que mueve unas bolitas que hacen flotar la tela de poliéster. También se llama cama de levitación y es usada para pacientes con grandes quemaduras y o epidermolisis extensas intensivos. Incubadora. Se emplea para mantener a los recién nacidos prematuros en un ambiente adecuado de temperatura y humedad, con el fin de asegurar sus condiciones de vida. Permite la manipulación del bebé desde el exterior, a través de unos dispositivos a modo de guantes o puertas. Se pueden regular con precisión la humedad, la temperatura y la concentración de oxígeno. Permiten monitorizar al recién nacido, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, así como conectarle a un respirador, hacerle la aspiración de secreciones si fuese preciso, utilizar la unidad nebulizadora, aplicar la lámpara de luz azul, hiperbilirrubinemia, etc. La cámara donde se coloca al bebé es de material transparente, lo que facilita tanto el aislamiento como su control y observación. Suele situarse sobre un mueble metálico, con compartimientos que permiten guardar el material necesario para los cuidados. Hay incubadoras provistas de ruedas que facilitan el desplazamiento en aquellos casos en que sea adecuado, y algunas van equipadas, incluso con todo el material necesario para prestar cuidados intensivos. 1.3.4. Técnicas de arreglo de la cama. El objetivo de estas técnicas es favorecer el bienestar general del paciente y satisfacer su necesidad de descanso y sueño. Por lo tanto, es importante mantener la cama limpia, sin arrugas, con el fin de que proporcione comodidad al paciente y le permita moverse sin sensación de agobio. Además, se contribuye a favorecer el descanso si la habitación está limpia, sin malos olores, sin ruidos ni estímulos molestos y con unas condiciones ambientales apropiadas. Desde el punto de vista psicológico,
El descanso se verá favorecido con intervenciones de enfermería que disminuyan la ansiedad. Hay que considerar unas normas generales para el arreglo de la cama, y necesario conocer los procedimientos concretos que se usan en cada caso y situación. A modo general, la ropa de la cama se cambiará por la mañana, tras el baño o aseo del paciente y siempre que se manche o moje. Lo habitual es hacerlo a diario al menos una vez. Antes de comenzar la técnica de arreglo de la cama, es necesario tener todo el material preparado necesario, incluyendo el de aseo o baño del paciente, que se hará previamente y justo después se procederá al arreglo de la cama. Todo el material suele estar preparado en un carro de ropa limpia, con todos los equipos necesarios, y otro carro de ropa sucia, con bolsa para depositar la ropa retirada de cada paciente atendido. Para evitar que estos carros sirvan de vehículo de transmisión de microorganismos de un paciente a otro, se dejarán en el pasillo, a la puerta de las habitaciones. Se ha de realizar el lavado higiénico de las manos, antes y después de llevar a cabo el procedimiento. Se ponen los guantes en cada procedimiento y paciente diferente. Se explica el procedimiento al paciente y se pide su colaboración. Cuando no esté contraindicado, se coloca la cama en posición horizontal. El cubre colchón, la bajera y la entremetida no deben tener arrugas, ya que pueden producir molestias y favorecer la aparición de irritaciones y úlceras por presión. La encimera, la manta y la colcha deben cubrir al paciente hasta los hombros. Se ajustan bajo el colchón, en la zona de los pies, sin remeterlas por los lados. La ropa de cama sucia no debe entrar en contacto con el uniforme del personal que realiza el procedimiento. TCAE, enfermera celador. Se depositará directamente en la bolsa que está dentro de la habitación o en el carro que está en la puerta, pero nunca se dejará en el suelo o sobre otra cama o sillón que hubiera en la habitación. La ropa de cama retirada no debe agitarse en el aire para evitar la dispersión de microorganismos. El arreglo de la cama debe hacerse con rapidez y precisión, pero evitando los movimientos bruscos cuando el paciente se encuentre en ella. Se usa un biombo o las cortinas de la habitación para proteger la intimidad del paciente cuando sea necesario. Procedimientos de arreglo de la cama. A continuación, se describen los procedimientos adecuados para preparar una cama según las diferentes situaciones. Cama cerrada. Es la cama del hospital que permanece vacía hasta la admisión de un nuevo paciente. La puede hacer una sola TCAE. Cama abierta. Es aquella que corresponde a un paciente ingresado que la ocupa, pero que puede levantarse. La puede hacer una sola TCAE. Cama ocupada. El paciente permanece en ella cuando se arregla. Cama quirúrgica. Es la que se prepara para recibir a un paciente postoperado. Trato con el paciente. La actitud de los técnicos es muy importante a la hora de arreglar la cama. Ponte en el lugar de un paciente en estas dos situaciones. Llegan dos auxiliares de enfermería a hacer tu cama, y todo el tiempo hablan de sus cosas, de la película que vieron anoche, del día libre que no obtuvieron, etc. Si al llegar te saludan y te explican que van a hacer la cama, te preguntan cómo te encuentras, te escuchan y te tienen en cuenta. Seguro que tú como paciente te sentirás mucho más cómodo en este caso que en la primera situación. Es importante que, antes de hacer la cama, hay que preparar el equipo necesario y lavarse las manos, así como comprobar que la cama no está ocupada por ningún paciente. Si la OCUP o con acento agudo un paciente infectocontagioso, se deberá utilizar una bolsa de sucio especial para la ropa, de un color determinado según las normas hospitalarias de tratamiento de objetos contaminados, gestión de residuos contaminados. 1.3.4.1. Procedimiento general de la técnica de arreglo de cama cerrada. 1. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 2. Colocar sobre una silla todo el material necesario en orden inverso a cómo se va a utilizar. Es decir, almohada, funda de almohada, colcha, manta, sábana encimera, entremetida, empapadera, sábana bajera y cubre colchón. 3. Frenar las ruedas de la cama y colocarla en posición horizontal.
4. Quitar la colcha y la manta. Si van a volver a utilizarse, doblarlas correctamente para hacer con ellas la cama. 5. Retirar la ropa sucia pieza a pieza sin agitarla, doblándola o enrollándola sobre sí misma, y depositarla en la bolsa de sucio. 6. Extender y fijar el cubre colchón. 7. Colocar la sábana bajera de forma que el derecho quede hacia arriba. Debe dejarse el largo adecuado para poder fijarla bajo el colchón. Remeter primero la cabecera y luego los pies, haciendo las esquinas en mitra o inglete y remeter por los laterales. 8. Situarla entremetida en el tercio medio de la cama, centrándola y remetiendo por los dos laterales del colchón. Si fuera preciso, se colocará el empapador sobre la entremetida, de forma que quede completamente tapado por ella. Tanto la bajera como la entremetida y el empapador deben quedar perfectamente estirados y sin arrugas. 9. Colocar la sábana encimera centrada, dejando el revés de la sábana hacia arriba. Remeter la parte inferior bajo el colchón y dejar las esquinas, para hacerlas junto con la manta y la colcha, aunque también puede hacerse pieza a pieza. La sábana puede extenderse en sentido longitudinal o bien transversal, estirando desde la cabeza hacia los pies. Puede extenderse como la sábana inferior. Claves y consejos. En ocasiones, los dibujos que llevan serigrafiados las sábanas en sentido longitudinal con el nombre del hospital, nos servirán como referencia para su colocación centrada en el colchón. 1. Extender la manta de manera que la parte superior quede a la altura de los hombros, a unos 20 centímetros del cabecero de la cama. 2. Colocar la colcha y centrarla. Con la colcha, la manta y la encimera juntas se confecciona en cada esquina de los pies del colchón un borde mitra. En la parte superior, volver la sábana sobre la manta y la colcha para hacer el embozo. La sábana superior, la manta y la colcha deben colgar por igual a los lados de la cama y no se deben remeter bajo el colchón. 3. Después de comprobar el buen estado de la almohada, se coloca la funda y, sobre ella, el almohadón, dejándola en la cabecera de la cama. 4. Comprobar que la ropa de la cama queda bien estirada. 5. Ordenar la habitación y comprobar que el timbre funciona. 6. Retirar la ropa usada y llevarla al carro de ropa sucia. 7. Quitarse los guantes y lavarse de nuevo las manos. 1.3.4.2. Procedimiento general de la técnica de arreglo de cama abierta. El procedimiento se realiza siguiendo los pasos descritos para la cama cerrada, pero deben tenerse en cuenta algunas peculiaridades. Después de extender la sábana encimera, se aconseja dejar espacio para los pies del paciente. Uno de los medios para conseguirlo es hacer un pequeño pliegue o doblez en sentido transversal a la altura de los pies de la cama. Esto es una medida de comodidad, al añadir espacio adicional para los pies. Si el paciente volviera a ocupar la cama, se le abrirá para que le resulte fácil acostarse en la misma. 1.3.4.3. Procedimiento general de la técnica de arreglo de cama ocupada. Para hacer una cama ocupada, el procedimiento a seguir será distinto dependiendo del grado de colaboración del paciente. Si puede colaborar, será suficiente un TKE, que indicará al paciente de qué forma debe colocarse para facilitar la realización de la técnica. Si no puede colaborar, es aconsejable que intervengan 2 TKE con ayuda del celador, para que el arreglo de la cama se haga de forma más cómoda y sin riesgos para el paciente, como el de la caída al suelo. Al realizar las movilizaciones del paciente dentro de la cama, TKE y celador deben prevenir riesgos, como la caída accidental del paciente de la cama, provocarle lesiones en la piel con relojes o pulseras que además pueden ser un reservorio de microorganismos, etc. Si el paciente tuviera sueros, drenajes u otros sistemas terapéuticos, normalmente el procedimiento lo realizan la enfermera y el TKE con ayuda del celador, para evitar desconexiones accidentales, reflujos del drenaje o de la bolsa de diuresis, etc. Informarse de la situación del paciente para saber si se le puede mover o si es necesaria la colaboración de la enfermera. Observar los equipos terapéuticos que tenga el paciente para evitar el riesgo de desconexiones, reflujos, extracción de catéteres, etc.
Arreglo de una cama ocupada. Objetivo. Realizar un correcto arreglo de una cama ya ocupada por un paciente que no puede levantarse. Procedimiento general. En general, el procedimiento se realiza siguiendo los mismos pasos descritos para la cama cerrada, pero deben tenerse en cuenta algunas diferencias. 1. Preparar el equipo necesario y, después de lavarse las manos, llevarlo a la habitación del paciente, dejándolo sobre una silla como se describió para la cama cerrada. 2. Lavarse las manos y ponerse los guantes y la bata si fuese preciso. 3. Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar, pidiendo su colaboración. 4. En caso de ser una habitación compartida, colocar un biombo para preservar la intimidad del paciente. Cada uno de los TKE se situará a un lado de la cama, o en su caso un celador y TKE, y seguirá simultáneamente estos pasos. 1. Retirar la colcha, aproximando los bordes superior e inferior, e introducirla en la bolsa de sucio. Hacer lo mismo con la manta. Si la colcha y la manta se van a reutilizar, doblarlas y colocarlas sobre una silla. 2. Si la sábana encimera no está sucia, se afloja por los pies y se deja colocada sobre el paciente, para cubrirle mientras se arregle la cama. Se doblará hacia el paciente una parte de la sábana para que no estorbe mientras se realiza la técnica, asegurándose de que el paciente no queda destapado. 3. Retirar la almohada, dejándola apoyada sobre una silla o sillón y quitar el almohadón. En determinadas situaciones puede dejarse para que el paciente esté más cómodo. 4. Colocar al paciente en decúbito lateral, de forma que quede sujeto por uno de los TKE celador y descanse en un lado de la cama. 5. El otro TKE recogerá la entremetida, el hule o empapador y la sábana bajera desde el lado más lejano de la cama hacia el cuerpo del paciente. 6. Extender la sábana bajera. Sujetarla bajo el colchón en la cabeza y los pies, y hacer en ambas esquinas el doblez en mitra. Recoger el resto de sábana limpia, enrollándola hacia el paciente. 7. Colocar la entremetida en el tercio medio de la cama, fijándola bajo el colchón. El resto se recoge próximo al cuerpo del paciente. 8. Entre los dos cambiar de posición al paciente, girándolo hacia el lado contrario, de forma que quede acostado en la otra orilla de la cama, ya limpia. 9. Un auxiliar o celador. Sujeta al paciente mientras el TKE se cambia al otro lado y extiende bien las piezas de la cama. Sábana bajera, hule y entremetida, estirándolas para evitar que se formen arrugas. Retirar la ropa sucia sin airearla e introducirla en la bolsa de sucio. 10. Fijar la ropa en las esquinas. Para ello se hace la esquina de mitra en la cabecera y los pies con la sábana inferior. 11. Colocar al paciente en decúbito supino, con la cabeza sobre la almohada en la que se ha puesto un almohadón limpio. Extender la sábana encimera limpia, al tiempo que se recoge la pieza que cubría al paciente. 12. Poner después la manta y la colcha, haciendo las esquinas en mitra. 2. Actuaciones del celador en habitaciones y estancias comunes. Hay que tener en cuenta una serie de actuaciones generales y más concretas en las diferentes situaciones de hospitalización que a continuación se describen. 2,1. Actuación en las habitaciones y estancias comunes. A modo general, hay que considerar las siguientes recomendaciones en la actuación del celador de planta. 1. Cuidar de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres. 2. Instruir en el uso de persianas, cortinas y útiles. 3. Ayudar a enfermeras y auxiliares al movimiento y traslado de enfermos. 4. Revisar y mantener el funcionamiento de sillas de ruedas, pies de gotero, etc. 5. Vigilar el acceso y estancia de los familiares. 6. Cuidar que los familiares y visitantes no introduzcan elementos o bolsas más que los paquetes autorizados. 7. Vigilarán el comportamiento de enfermos y visitantes. 8. En caso de conflicto requerirán la presencia del servicio de seguridad. 9. Velarán por conseguir el mayor orden y silencio. 10. Se abstendrán de hacer comentarios sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos. Las actuaciones en relación con el puesto funcional de planta.
1. Traslado de enfermos para la realización de pruebas o consultas. 2. El celador será responsable de la documentación que le entregue el personal de enfermería en cualquier traslado de paciente. 3. Traslado de los cadáveres al mortuorio. 4. Tramitarán o conducirán las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos. 5. Trasladarán de unos servicios a otros el aparataje o mobiliario que se requiera. 6. Revisar diariamente las balas de oxígeno. 7. Harán los servicios de guardia dentro de los turnos establecidos. 2,2. Actuación del celador con pacientes de grupos especiales. 2,1. Actuación del celador en la atención al enfermo mental. 1. Higiene. Ayudar a realizar baño o ducha diarios. Mantener las uñas cortas y limpias. Fomentar un patrón de cepillado e higiene bucal regular. Cuidar la higiene de ojos, nariz y oídos. 2. Alimentación. Control de la dieta según pauta médica. En casos de depresión profunda, anorexia o bulimia se vigilarán exhaustivamente a estos pacientes. 3. Eliminación. Se valorará frecuencia, consistencia y presencia de dolor o sangrados. Se valorarán los cambios en el patrón de eliminación. Se vigilará la incontinencia urinaria y o fecal. 4. Actividad y ejercicio. Se preguntará sobre su grado de actividad física antes del ingreso. Se valorarán las limitaciones que presente, pero fomentando su autonomía. Se estimulará la actividad física en pacientes depresivos profundos. Se controlará la hiperactividad de los pacientes anoréxicos con entorno tranquilo. Con alucinaciones se evitará la actividad que pueda dañarles. 5. Reposo y sueño. Se valorarán las alteraciones que presenten. A. Insomnio. Disminución del sueño. B. Hipersomnia o letargo. C. Necesidad de medicación sedante o hipnótica. Se estimulará al paciente para que respete los horarios normales de vigilia y sueño. Ante estados de hiperactividad o sueño profundo, se comunicará con enfermería para descartar posibles efectos de la medicación. No se interrumpirá el sueño nocturno para dar medicación. En las unidades de psiquiatría se evitarán ruidos durante las horas de sueño nocturno. 6. Autoimagen y autoconcepto. En las depresiones profundas se fomentará la autoestima. En los pacientes narcisistas o con alucinaciones, será conveniente reubicarlos en la realidad. Se fomentará una correcta adecuación de su vestuario y presencia física. 7. Sexualidad. Al detectar conductas aberrantes o abusos sexuales, se comunicará al facultativo o personal de enfermería y se controlarán evitando juicios de valor. 8. Relaciones y ocio. Valorar el tipo de relación que tiene el paciente. Fomentar un entorno terapéutico entre pacientes y equipo médico. Ofertar actividades recreativas. 9. Seguridad. Seguridad física. A. Tranquilizarle primero con palabras amables. B. Medidas de contención mecánica. Barras laterales, correas, etc. C. En último caso, se recurrirá al tratamiento farmacológico. Seguridad emocional. 2,2. Los cuidados psiquiátricos. Es fundamental mantener una relación cordial sin menospreciar al paciente. Para ello, hay que tener en cuenta la aceptación del paciente y su enfermedad, no juzgar. Escuchar al paciente. Empatía. Escucha activa. No mentir ni dar falsas promesas, ganar la confianza. Respetar al enfermo e informarle que tiene derecho a ser respetado. 2,3. Actuación del celador en la atención al paciente deprimido. A. Necesidades de seguridad. 1. Vigilar de forma constante al paciente. 2. El riesgo de suicidio es mayor cuando el paciente se encuentra mejor. B. Necesidades fisiológicas. 1. Excepcionalmente, lavarán y asearán a los pacientes masculinos encamados. 2. Bañarán a los pacientes masculinos que no puedan por sí mismos.
3 ayudarán en la colocación y retirada de las cuñas. 4 favorecer el ejercicio físico, acompañándolo a dar algún paseo. C necesidades psicológicas. 1 hablar siempre con el paciente, ayudándole a expresar sus sentimientos. 2 mejorar su autoestima, elogiándolos y alabándoles. 3 demostrarle interés pasando un tiempo cada día con él. 2.4. Actuación del celador frente a un enfermo agitado. A medidas generales. 1 llamar inmediatamente a la enfermera de la unidad. 2 separar al enfermo agitado de otros enfermos. 3 mantener su seguridad no oponiéndonos al delirio, sino aceptándolo con calma. 4 pueden ser necesarios medios de contención física. 5 deberá observar gestos, expresiones y propósitos del enfermo y anotarlo. 6 cuidar que la habitación del enfermo esté iluminada suavemente, incluso por la noche. 7 evitar en lo posible toda clase de estímulos. 8 demostrar interés y confianza, escuchando al paciente. 9 prevenir el agotamiento del paciente. B medidas fisiológicas. 1 ayudarle en sus necesidades de higiene. 2 procurar que duerma suficientemente. 2.5. Inmovilización de un paciente agitado durante una crisis aguda. Es preciso que el paciente no lo vivencie como un castigo. Procedimiento. 1 se intenta actuar con la mayor calma posible, sin titubear en la actuación aunque con cuidado y protección. 2 se ata una mano de un lado y un pie del otro, usando muñequeras ya preparadas o usando algodón o compresas con esparadrapo para fabricar las muñequeras, tanto de manos como de pies. 3 se ate a los 4 miembros no entrecruzándolos sobre el pecho. 4 doblar una sábana en 3, pasarla por encima del abdomen y los muslos del paciente y fijarla. 5 se debe cuidar no molestar la respiración. 6 vigilancia y protección contra una posible caída. 7 correas resistentes a nivel de los pies. 3. El celador en el bloque quirúrgico. 3.1. Aspectos generales. Dependiendo de lo que pretendamos conseguir con la intervención quirúrgica, podemos hacer la siguiente clasificación. Cirugía curativa. Pretende solucionar el problema, habitualmente retirando la zona afectada. Se pretende curar la enfermedad y acabar con el proceso en el acto quirúrgico. Cirugía reparadora. Su finalidad es reparar las zonas que se encuentren dañadas o debilitadas y corregir deformaciones y desviaciones. Cirugía paliativa. Se lleva a cabo para disminuir los síntomas de algún problema o enfermedad, pero no acaba con él. Cirugía estética. Son intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo para mejorar el aspecto del paciente, pero que no tienen una base médica o funcional. Cirugía diagnóstica. Para determinar la extensión de la enfermedad y conocer su causa. Según complejidad y riesgo quirúrgico, esta se puede dividir en cirugía menor. Es la que no presenta prácticamente riesgo para la vida del paciente. Suele ser sencilla y puede practicarse tanto en un hospital como en un centro de salud. Para ella suele usarse anestesia local, y el tiempo de recuperación tras la intervención quirúrgica es breve. Por su baja tasa de complicaciones, la cirugía menor no suele requerir hospitalización, por lo que el paciente vuelve a su casa el mismo día de la intervención. Cirugía mayor. Es la más compleja y de larga duración que generalmente operan zonas extensas del organismo, ya que implica un riesgo para la vida del paciente. Suele realizarse bajo anestesia general, por lo que requiere la hospitalización del paciente y la recuperación es más larga. Es una cirugía muy propensa a presentar complicaciones. Según la urgencia o planificación de la intervención. En el momento en que se decide que hay que llevar a cabo una intervención quirúrgica, esta clasificación atiende a cuánto podemos esperar para llevarla a cabo. Urgencia extrema. Es necesaria una intervención inmediata ya que entra en juego la vida o la función de algún órgano del paciente. Urgencia. Hay que intervenir cuanto antes en un plazo máximo de 24 a 48 horas,
ya que la situación puede poner en riesgo la vida o la función de algún órgano del paciente. Planeada o programada. Son las intervenciones quirúrgicas que se programan, ya que la solución del problema no es de urgencia, pero debe ser solucionado para evitar mayores riesgos en el futuro. Diagnóstica. Es necesaria la intervención quirúrgica para conocer el origen y el comportamiento de las células que causan el problema. Electiva. El paciente puede decidir si someterse o no a la intervención quirúrgica, y el no someterse a ella no conlleva graves consecuencias. Un ejemplo de ello es la vasectomía. Según la forma en la que se realice la intervención. Depende de la técnica y materiales empleados para llevar a cabo la intervención quirúrgica. Cirugía mayor ambulatoria. CMA. Son intervenciones quirúrgicas de complejidad moderada que no requieren de ingreso hospitalario por parte del paciente ni previo ni posterior a la operación. Un ejemplo de ello es la operación de fimosis. Cirugía invasiva. Es la cirugía tradicional. Para realizarla se hacen grandes incisiones y el cirujano accede directamente a la zona a tratar. También se conoce como cirugía a cielo abierto. Por norma general, el paciente debe quedarse varios días en el hospital y la recuperación es larga. Cirugía laparoscópica. Para realizarla se realiza varias incisiones de reducido tamaño. A través de ellas se introduce una pequeña cámara, mediante la que el cirujano puede observar el interior del paciente para poder intervenir, así como las herramientas necesarias para la cirugía. Se trata de una intervención mínimamente invasiva. Un ejemplo de ello es la cirugía de hernia inguinal por laparoscopia. Trasplantes. Consiste en extraer y colocar órganos u otros tejidos del cuerpo. Suelen ser operaciones de alta complejidad que requieren mucho tiempo. Cirugía láser. Para esta técnica se aplica un haz de luz intensa sobre las células que se quieran eliminar, la temperatura de estas aumenta y estas desaparecen. Un ejemplo es la cirugía de láser para próstata. 3,2. El acto quirúrgico. El acto quirúrgico, durante el cual el cirujano desempeña el papel central y del cual éste es directamente responsable de todo cuanto en él suceda, es el momento o tiempo transcurrido necesario para que el equipo quirúrgico realice la técnica quirúrgica que tendrá como objetivo restablecer la salud del enfermo, en las mejores condiciones físicas y psíquicas, así como con el menor riesgo posible para su vida, el cual consta de 3 etapas. Preoperatorio. Intraoperatorio, acto quirúrgico propiamente dicho. Postoperatorio. 1. Preoperatorio. Es el lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que se decide una intervención quirúrgica, hasta el momento en que ésta se realiza, y donde la historia clínica del paciente juega un papel crucial para la adecuada conducción del mismo. Comienza con la decisión de efectuar la intervención quirúrgica. Termina con el paciente en el quirófano. Se efectúan todas las preparaciones, tanto administrativas como clínicas del paciente sometido a una cirugía. El manejo del cuidado del paciente se planifica con base en la historia médica del paciente, realizándose una valoración integral para planificar y dar comienzo a las intervenciones. 2. Intraoperatorio. Comienza cuando se recibe al paciente en el quirófano, y termina cuando se pasa al paciente a la sala de recuperación. Durante este periodo, es donde se realiza la anestesia y la cirugía propiamente dicha. En resumen, sus fases. 1. Incisión cutánea. 2. Hemostasia de los vasos sanguíneos encontrados, evitando el sangrado. 3. Manipulación de los órganos sobre los que se dirige la intervención. 4. Sutura de la incisión. 5. Colocación de drenajes apósitos, tracciones según la intervención. 3. Postoperatorio. Comienza con la transferencia del paciente operado a la sala de recuperación y termina con la valoración del paciente en su cama de la habitación hasta su recuperación. Esta etapa puede ser variable, y su tiempo está relacionado con la complejidad de la cirugía propiamente dicha. 3,3. Elementos del quirófano. La estructura física de un área quirúrgica tiene como objetivo principal el proporcionar un ambiente seguro y eficaz al paciente y personal sanitario,
para que la cirugía se realice en las mejores condiciones posibles. Para potenciar al máximo la prevención de la infección, estas áreas deben cumplir una serie de requisitos. Paredes, techos y suelos deberán estar recubiertos de materiales lisos no porosos, que permita su fácil limpieza. Se evitarán los ángulos, esquinas y hendiduras. Las puertas deben ser correderas y deslizantes, nunca abatibles, ya que estas últimas provocan fluctuaciones y corrientes de aire con el consiguiente riesgo de contaminación. No debe haber ventanas. No deben colocarse rieles. Las instalaciones de aire acondicionado deben ser exclusivas para el bloque quirúrgico. Un buen sistema de comunicaciones, para solucionar situaciones de emergencia. Incluyen instalaciones telefónicas, tubos neumáticos para el envío de muestras al laboratorio y sangre, luces de emergencia y disponer de un servidor informático. Diseño y construcción. El tamaño mínimo recomendado para los quirófanos suele ser de 6 por 6 metros, que debe ser de 7 por 7 metros cuando la sala se va a utilizar para cirugía cardíaca o neurocirugía, los cuales requieren equipo adicional. La altura del techo debe ser, por lo menos, de 3 metros, que permite la colocación de lámparas, microscopios, y si se coloca aparato de rayos X, precisa una altura adicional de 60 centímetros. El piso debe ser liso, sólido y fácil de limpiar. Por otro lado, debe existir un área de preoperatorio para la preparación del paciente. Esta sala, la sala de despertar, así como las salas de reanimación y UCI deben estar próximas entre sí y bien comunicadas. La arquitectura del área de quirófano ha de estar pensada para favorecer en lo posible las medidas de asepsia y orden encaminadas a prevenir la infección. Al mismo tiempo, tiene que estar sometida a unas reglas determinadas para favorecer estas medidas. Debe estar construida de forma que las zonas limpias estén diferenciadas de las zonas contaminadas, sin necesidad de efectuar cruces entre ellas. Con relación al resto del hospital debe estar aislado del tráfico del hospital. Tener acceso fácil con las unidades de hospitalización, urgencias, UCI, reanimación, etc. Tener comunicación directa mediante tubo neumático con los laboratorios, farmacia, RX, servicio de radiodiagnóstico, urgencias. Tener comunicación directa mediante montacargas con el servicio de esterilización. El diseño del quirófano para prevenir las infecciones quirúrgicas debe seguir 2 principios. 1. Luchar contra la contaminación fuera de la sala con sistemas de tránsito adecuados dentro de la unidad. 2. Separación de las áreas sépticas y asépticas dentro del departamento y del quirófano, facilitando así las técnicas de esterilización. Circulación área quirúrgica. En la actualidad existe el concepto de construir una zona limpia y una zona contaminada, dentro del área quirúrgica. Tradicionalmente se ha construido un corredor periférico, o un acceso a un área de distribución estéril, alrededor de cada milla de cirugía. Aunque este concepto resulta lógico en teoría, no se ha demostrado una modificación de los índices de infección de heridas operatorias, en los distintos estudios que se han realizado en este sentido. Posiblemente esto se debe a que el paciente y el personal son las principales causas de infección operatoria. Por otro lado, no se suele respetar el sentido de la circulación del quirófano, y además el grado de dispersión de bacterias suele ser bajo. Zonas del quirófano. Se pueden definir por las restricciones a su acceso 4 zonas dentro del área quirúrgica. Zonas de acceso general. No tiene restricciones para las personas admitidas al área quirúrgica. Zona de recepción de pacientes. Áreas administrativas de la unidad, vestuario y aseos de personal sanitario y sala de descanso de personal. El personal puede vestir ropa de calle, y el equipo portátil que aún no ha sido desinfectado debe permanecer en el área no restringida. Se trata de un área controlada, en donde se detiene a las personas que van llegando al área quirúrgica. Zonas de acceso limitado o de transición. En esta zona, las personas se están preparando para ingresar a las áreas más o restringidas, se cambia la ropa de calle por la de quirófano, y es necesaria también una autorización de ingreso.
Aquí se encuentran los vestuarios. Se debe mantener la pulcritud y la meticulosidad para evitar la entrada de polvo y la generación de áreas para la colonización de las bacterias. Solo se admiten a las personas que necesitan llegar a locales adyacentes a las zonas de acceso restringido o a las zonas operatorias, almacenes URPA. Zonas de acceso semirrestringido. Aquí solo se puede tener acceso con ropa quirúrgica, es decir, pijama quirúrgico. Los pasillos entre los distintos cuartos del departamento o las áreas de procesamiento del instrumental y aparatos. Las áreas de almacén o closet son áreas semirrestringidas. Solo se admiten a las personas que necesitan llegar a la zona operatoria. Deben ser adecuadamente autorizados. Zona de lavado quirúrgico, preanestesia o oficio sucio. Zonas de acceso restringido. Las áreas restringidas son las más limpias del quirófano e incluyen las salas de operaciones, las salas de procedimientos menores y los pasillos estériles, donde están los esterilizadores rápidos y donde se deja el material estéril. Estas áreas están estrictamente controladas y las puertas deben permanecer cerradas. Solo el personal vestido adecuadamente podrá tener acceso. Las 4 áreas clínicas mencionadas deben estar adyacentes para permitir la circulación despejada y segura de los pacientes y facilitar la eficiencia del área. Disponer de luz natural en todas las áreas clínicas y administrativas disminuye el estrés y produce confort y satisfacción en los usuarios. Los movimientos en el quirófano serán con amplitud suficiente y en una misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por áreas sucias. El ingreso del personal del quirófano es por el vestuario, colocándose un vestuario de uso exclusivo para estar dentro del quirófano. El ingreso del paciente se hará en camilla especial. Las puertas del quirófano se mantendrán cerradas mientras dure la cirugía. Al terminar la cirugía, la ropa sucia y los residuos contaminados deben salir del quirófano en bolsas de acuerdo con las normas de gestión de residuos del centro. Temperatura y humedad. La temperatura del quirófano debe ser de 18 grados a 21, aunque se necesitan temperaturas mayores durante la cirugía pediátrica y en pacientes quemados. Ventilación. El objetivo que se pretende alcanzar con la ventilación de los quirófanos es la disminución en la concentración de partículas y bacterias. Estas concentraciones bajas se alcanzan cambiando el aire del quirófano de 20 a 25 veces hora y haciendo pasar el aire por filtros de alta eficacia para partículas en el aire, los cuales eliminan cerca del 100% de las partículas mayores 0,3 U de diámetro. De esta forma, quedan eliminadas la mayor parte de las bacterias y hongos, aunque no los virus, que tienen tamaños menores. Utilizando estos métodos útiles de ventilación se consigue mantener una concentración de partículas de 3115 ppm/Tr3, aunque en diversos estudios realizados, la mayor parte de los quirófanos mantienen unas concentraciones de partículas de 45 a 60 por m3. Se han realizado intentos de reducir el riesgo de infección en el quirófano. Con este fin, se han introducido el aire ultralimpio y el flujo laminar con los que se han obtenido resultados dispares, pues mientras algunos autores afirman que con estas tecnologías han disminuido los porcentajes de infecciones, como por ejemplo, en cirugía ortopédica, otros afirman que es suficiente la renovación habitual con buenas medidas antisépticas globales para mantener unos índices de infecciones aceptables. Otro aspecto interesante es mantener una presión de quirófano positiva con el fin de evitar la entrada de aire desde los pasillos, y de este modo, hacer que el aire de quirófano salga hacia los pasillos cuando se abren las puertas de los mismos. Ropa y protectores quirúrgicos. La ropa quirúrgica y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles del campo quirúrgico y el personal actúan como barreras y protegen de esta forma contra la transmisión de bacterias de un área a otra. La característica más importante que debe tener la ropa quirúrgica es su impermeabilidad a la humedad, ya que el efecto de capilaridad de un paño o uniforme mojado transmitirá bacterias de un lado a otro del material. Los uniformes quirúrgicos, cuando son reutilizables,
Deben ser de algodón con una densidad de tejido entre 420 y 810 hilos metro. Además, para que se comporten como barrera a la humedad hay que tratarlos con una sustancia impermeabilizante. Hoy se utilizan como alternativa batas desechables fabricadas con fibra de celulosa procesada y tratada, ya que las batas fabricadas con 810 hilos son eficaces corno barrera pero tienen el inconveniente de la pérdida de este efecto cuando se ha lavado más de 75 veces. Así, sería conveniente usar batas desechables como mínimo en intervenciones de alto riesgo o como costumbre en todas las cirugías. Los guantes quirúrgicos protegen a los cirujanos de los líquidos contaminados del paciente y al paciente de las manos del cirujano. No obstante, diversos estudios han encontrado que hasta en un 15% de los casos se rompen los guantes durante la intervención o presentan orificios al final de la misma, aunque no parece que sea causa de aumento de las infecciones. La mascarilla se debe utilizar porque un porcentaje importante del personal de quirófano son portadores de gérmenes altamente patógenos en los orificios nasales o en la boca. Hay estudios contrapuestos cuando se ha intentado demostrar el efecto de la mascarilla. Mientras algunos encuentran disminución de infecciones con la utilización de mascarilla, otros han encontrado resultados similares utilizando o no mascarilla, aunque estos últimos estudios se han realizado en intervenciones de corta duración. Materiales básicos del quirófano. Aspirador quirúrgico. Bisturí eléctrico. Brazo con tomas colgados del techo para diversas conexiones. Calentador de aire para manta de calor. Carro de anestesia. Dispensador de mascarillas y cepillos de manos. Pinchos para contaje de gasas y compresas. Cubo papelera. Enchufes. Grifo. Lámpara móvil. Mando de la mesa. Medidor de temperatura y humedad. Mesa para instrumentar. Mesa de Mayo, a veces llamada mesa quirúrgica o mesa de cirugía, es una mesa auxiliar que se encuentra dentro de la sala de operaciones, sobre la que se dispone todo el instrumental quirúrgico necesario para la operación. Monitor, para el control de las constantes vitales del paciente. Negatoscopio. Pantalla luminosa constituida por un cristal esmerilado y alumbrado por detrás, sobre el cual se ponen radiografías u otros clichés para observarlos por transparencia. Palangana. Taburete. Timbales, para recogida y eliminación del material desechable. Tomas de tierra. Toma de oxígeno. Toma de vacío. Ventana intermedia. Manguito de compresión de sueros, y todo lo relacionado con sueros. Equipo de reanimación. 4. Funciones del celador en el área quirúrgica. 1. Tendrán a su cargo el traslado de los pacientes desde la unidad correspondiente al área de quirófanos, reanimación y viceversa, cuidando en todo momento de que a cada paciente le acompañe toda la documentación clínica precisa que debe serle facilitada por la enfermera de la unidad de procedencia. 2. En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras. 3. El celador introduce y saca a los enfermos del área quirúrgica para las intervenciones, colocándolos y retirándolos de la mesa de operaciones ayudados por el personal sanitario. 4. Ayudarán, a requerimiento del médico o la supervisora o persona responsable, a la sujeción o movilización de los pacientes que lo requieran. 5. Durante las intervenciones quirúrgicas, el celador permanecerá en el antequirófano por si precisaran de sus servicios. 6. Transportarán a los servicios correspondientes los objetos, documentos o muestras que les sean confiados. 7. Trasladarán el aparataje o mobiliario que se requiera. 8. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan. 9. Observarán las normas internas del área de quirófano generales para toda la unidad, en especial las referidas a la asepsia o higiene. 10. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontrarán en la limpieza y conservación del edificio y material.
11. Ayudar en la colocación de los pedidos. 12. Guardará siempre las medidas de higiene, prevista en el quirófano. 13. Para entrar el celador de quirófanos, deberá llevar un uniforme aséptico, con mascarilla y gorro. 4,1. Normas de higiene en quirófano. 4.1,1. Higiene en el área quirúrgica. El área quirúrgica es una zona de especial riesgo para la adquisición de una infección hospitalaria, por cuanto supone de instrumentación, manipulación y de ruptura de barreras naturales del enfermo, por lo que es muy importante cumplir las normas higiénicas en este área. Medidas referentes al espacio físico. Circulación. En el área quirúrgica se delimitan las siguientes zonas. Zona aséptica o limpia. Zona séptica o sucia. De personal. De pacientes. De instrumental y material. Existirá una correcta y visible señalización de las distintas zonas del bloque quirúrgico. Se ha de limitar estrictamente la circulación y permanencia de personal innecesario, así como la conversación dentro de los quirófanos. Todo el personal que entre en el área deberá utilizar la ropa exclusiva para la zona, debiendo cambiarse cada vez que salga de la misma. Las puertas de los quirófanos deberán permanecer cerradas durante las intervenciones. La circulación inadecuada del personal y material favorece la propagación de microorganismos patógenos. Medidas referentes al personal. En la zona quirúrgica, no se permitirá el paso a ninguna persona ajena a la misma. Si por cualquier circunstancia alguna persona tuviese que entrar en ella, tendrá que regirse por las mismas normas que el personal de quirófano. Se observarán estrictamente las medidas de higiene individual, vestimenta y lavado de manos. La vestimenta que se use dentro de la zona quirúrgica no podrá usarse fuera de la misma. Las precauciones a seguir por el personal sanitario en quirófano son importantes para prevenir infecciones tanto en los pacientes como en ellos mismos. Con todos los pacientes deben mantenerse las mismas normas de asepsia y de higiene, se sepa o no qué patología tiene y si ésta es contagiosa o infecciosa. Lavado de manos. El objetivo fundamental del lavado de manos del personal sanitario es reducir la flora residente y la flora contaminante de manos y antebrazos. En la actualidad, diversos estudios comparativos han demostrado que su duración debe estar comprendida entre los 3 y 5 minutos. Se recomienda que se realice en 2 o 3 veces, enjuagándose cada vez, con el fin de retirar el jabón contaminado. Se puede realizar con cepillos que llevan incorporada clorhexidina. Se recomienda incidir sobre dedos, pliegues, uñas. Esterilización. La esterilización es una técnica de desinfección preventiva para conseguir la asepsia, o sea, la destrucción de todos los microorganismos y sus formas de resistentes que puedan existir en la superficie o en el espesor de un objeto cualquiera. Obtiene como resultado la ausencia de todo germen vivo, consiguiendo que el material sea estéril. Consiste en la destrucción o en la eliminación de cualquier tipo de vida microbiana, de los objetos inanimados, incluyendo las formas esporuladas de hongos y bacterias. Significa el nivel más alto de seguridad y, por tanto, de letalidad o eficacia biocida. Transporte del material estéril. La integridad del envoltorio ha de estar garantizada durante el transporte. El material voluminoso se distribuye en carros herméticos, el de pequeño tamaño en bolsas de plástico cerradas. Una vez fuera de la central, el material se almacena en un lugar limpio, seco y fácil de limpiar. Se almacena lo necesario para cubrir 48 horas y se coloca por orden de fecha de caducidad. 5. El celador en las unidades de cuidados críticos y de urgencias. 5,1. Unidad de cuidados intensivos, UCI. La unidad de vigilancia intensiva, también conocida como Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, es un servicio altamente especializado en la asistencia, vigilancia y control de los pacientes en estado crítico. Se puede definir como un área específica del hospital, en la que, de una manera adecuada, se puede monitorizar, realizar los procedimientos diagnósticos,
ayudar de forma controlada al mantenimiento de las funciones vitales y administrar el tratamiento definitivo a aquellos pacientes cuya vida se encuentra en peligro a causa de enfermedades potencialmente reversibles. Su ubicación ha de ser dentro o muy próxima a la zona más técnico-asistencial del centro. Debe tener fácil acceso desde la sección de urgencias, ya que es el punto de entrada normal y habitual para un enfermo grave. Los celadores destinados en esta unidad, por las características de los enfermos encamados, deben estar muy bien preparados en la movilización de los mismos, ya que su movilidad no puede hacerse bruscamente. Por otra parte, dado el estado de los pacientes, deben permanecer los celadores debidamente uniformados con batas asépticas cada vez que entren o salgan. En la UCI existen varias unidades especializadas identificadas según las patologías. Dichas unidades reciben el nombre de box o boxes. Hay boxes para cardiología, cirugía cardiovascular, sépticos infecciosos, trasplantes, cirugía general, politraumatizados, grandes quemados, etc. Dado el estado de los pacientes, los celadores deben permanecer debidamente uniformados con bata asépticas cada vez que entren y salgan. Además, los celadores destinados a la unidad de vigilancia intensiva ayudarán a la enfermera y a las auxiliares en la movilización de los pacientes, siguiendo sus indicaciones ya que la gravedad de estos pacientes lo exige. Los celadores trasladarán los aparatos y el material necesario haciéndolo con cuidado para no deteriorarlos. Transportarán y colocarán, cuando no exista instalación centralizada, la botella de oxígeno a la cabecera del enfermo, bajo la vigilancia de la enfermera, adaptando el manómetro y abriendo la botella. Funciones específicas del celador en la UCI. 1. Auxiliarán en todas las labores propias del celador. 2. Traslado de los enfermos. 3. Trabajos de fuerza que requiera la unidad. 4. Lavado y aseo de pacientes. 5. Colocación y retirada de cuñas. 6. Amortajar a los enfermos fallecidos y traslado de los cadáveres al mortuorio. 7. Tramitarán o conducirán las comunicaciones que les sean confiadas. 8. Trasladarán el aparataje o mobiliario que la unidad requiera. 5,2. Urgencias. Este puesto concreto y de funciones limitadas requiere, no obstante, dinamismo, humanismo, paciencia y espíritu de equipo. Su misión consiste en trasladar al enfermo a la consulta del médico de guardia en camilla o carrito, según el estado del enfermo. Colocarlo en la mesa de reconocimiento con la ayuda del personal auxiliar sanitario. Salir fuera mientras se procede a la exploración y esperar la llamada del médico para trasladarlo en camilla o sillón a la planta donde sea destinado por la unidad administrativa de admisión de enfermos. Hace entrega del enfermo al celador de planta y vuelve a su sitio inicial de urgencias. El servicio de urgencias de cada hospital sigue una distribución basada en la funcionalidad y la operatividad. No olvidemos que uno de los lugares por donde el paciente suele ingresar es el servicio de urgencias, debiendo para ello tener una organización adecuada y funcional, con unas zonas definidas y delimitadas para una correcta atención y que no se produzcan retrasos en la atención al enfermo o una desorganización en cuanto a la atención del mismo. En un servicio de urgencias tendremos las siguientes áreas o salas. Admisión de urgencias. Sala de triage. Primer nivel de atención o críticos. Segundo nivel o boxes. Salas de espera y observación. Admisión de urgencias. Su objetivo es registrar las entradas y salidas de los pacientes y dirigirlos a la unidad de triage. En ocasiones actúa como centro de información de pacientes y como servicio general de admisión en días festivos o fines de semana. Entre sus funciones destacamos: registro de entrada de pacientes, derivación del paciente al triage, custodia de pertenencias en casos excepcionales o a solicitud del enfermo, avisar a ambulancias, cumplimentar la documentación oportuna, partes al juzgado, etc. Triage. Es el lugar físico en el que el profesional de enfermería y el personal médico acogen,
clasifican y ubican a los enfermos. En los hospitales este término está empezando a no usarse, sustituyéndolo por RAC, recepción, acogida y clasificación, dejando la palabra triage para catástrofes. Primer nivel de atención de críticos. Corresponde al área del servicio de urgencias en el que se tratan a aquellos pacientes cuyo estado de gravedad es grave o muy grave, o bien que sin serlo precisan de una atención inmediata a fin de evitar una situación de mayor gravedad. Segundo nivel o sala de boxes. Es donde los profesionales sanitarios llevan a cabo acciones para mejorar la salud de los pacientes que presentan un riesgo moderado o grave que no compromete su salud. Salas de espera y observación. Donde estarán los familiares de los enfermos o acompañantes, a la espera de que sean requeridos para información médica. Generalmente se encuentra ubicada al lado de la puerta de entrada de urgencias, junto al servicio de admisión. La sala de observación es un lugar habilitado con camas, donde el enfermo estará un máximo de 24 horas, para observar la evolución de su enfermedad, para posteriormente o bien ingresarlo en la unidad de hospitalización correspondiente, o bien irse de alta para su domicilio. 5,3. Funciones del celador en el servicio de urgencias. Celador de puerta. La misión de este puesto de trabajo es sumamente delicada, por ser el primer contacto que se tiene con el hospital. Requiere el puesto facilidad de palabra, extroversión, paciencia, amabilidad y comprensión para atender y contestar las preguntas que pueden formularle y estén dentro de su competencia. Informa de las consultas externas, indicando lugar, día y hora de las mismas. Controla la entrada de toda persona ajena a la institución, prohibiendo el paso a aquellas que no vayan provistas del correspondiente justificante. Prohíbe la entrada a toda persona que presente muestras de suciedad, promueva alboroto o vaya embriagada, y a los que lleven comida o bebida obligándolos a dejar esta en la portería para su posterior entrega a la salida de la institución. Vigila la salida de los enfermos, quienes deberán acreditar su autorización para abandonarla. Funciones específicas. Recepción y ayuda a los pacientes que vengan en vehículos particulares y ambulancias. Recepción y ayuda a pacientes ambulantes. Transporte de los pacientes en sillas de ruedas, camillas, etc. Trasladar al enfermo al mostrador de admisión de urgencias para que el personal administrativo tome datos. En caso de que su estado de salud no le permita esperar, lo pasará directamente a la zona de triage. Aviso al personal sanitario cuando sea preciso. Mantener un número suficiente de sillas de ruedas y camillas en la entrada de urgencias. Vigilancia de las entradas al área de urgencias, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Información general no sanitaria, no administrativa. El celador nunca informa del estado de un enfermo. Mantenimiento de las normas de convivencia general. No fumar, buen uso de las instalaciones, etc. Indicar a los familiares o al paciente que aguarden en la sala de espera de la zona de triage, donde será visto por un facultativo que valorará su situación. Trasladar e instalar al paciente en el box. Controlar que solamente pase a la zona de boxes un acompañante por paciente. Celador de boxes, dependencia dentro del servicio. Sus funciones se resumen en instalar al paciente en el box, movilizándolo y colocándolo en la posición que le sugiera. Acompañar o trasladar al paciente a realizar pruebas de diagnóstico en el interior del servicio, TAC, radiografías, ecografías, etc. Llevar muestras de orina, heces, sangre, etc., hasta los laboratorios correspondientes. Ayudar en punciones lumbares, inyectables y otras pruebas que requieran inmovilización. Colocando al enfermo en la posición que le solicite. Traslado del paciente hasta el medio de transporte en la entrada, cuando es dado de alta. Celador de áreas específicas dentro del servicio. Dentro del servicio existen unos boxes específicos para una atención concreta, entre ellos, quirofanillo, lugar de cirugía menor, sutura y limpieza de heridas, sala de yesos, colocación de vendajes y yesos, box vital o de RCP,
box acondicionado para reanimaciones y atenciones vitales de urgencia extrema. En estas zonas tendrá las siguientes funciones. Custodiar la zona quirúrgica de toda persona ajena al área de urgencias. Pasar a los enfermos de uno en uno, salvo en casos excepcionales, mantener la intimidad del paciente. Ayudar si lo requieren en la colocación de yesos, férulas, etc. Ayudar si lo requieren en la realización por parte del médico de suturas, curas quirúrgicas, etc. Ayuda al personal sanitario en general. Auxilio en aquellas labores propias del celador en las áreas de yesos y quirófano de cirugía menor, así como las que sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras. Transporte y control de documentos, correspondencia u objetos. Control de personas en el área interna de urgencias. Ayuda en la higiene de los pacientes en las camas de observación, así como en su movilización. Atención a la sala de reanimación cardiopulmonar. Transporte de aparatos y mobiliario dentro de la unidad. Colaboración en la inmovilización y sujeción de enfermos mentales agitados. Traslado de documentos, correspondencia u objetos a los laboratorios y servicios o unidades del hospital. Traslado de los pacientes a las unidades de hospitalización y unidades especiales. Traslado de cadáveres al mortuorio.